amigos, en el programa de hoy os vamos a enseñar cómo trabajar la parte física o cómo evaluar la parte física de los jugadores y una serie de conocimientos que tenéis que tener para un mejor rendimiento de vuestro juego. Para ello tenemos a Francisco Fernández, preparador físico de los equipos nacionales, preparador físico de la Blume, una persona que lleva toda la vida trabajando en el mundo del golf, y vais a ver un poco cómo se evalúan los jugadores y la importancia de evaluar los jugadores, porque en función del físico de cada jugador la técnica tiene que estar adaptada a cada uno de vosotros. Bueno, espero que os guste este programa, es un programa diferente, vamos a charlar tanto Paco como yo. Son conclusiones que sacamos en un curso que dimos de formación a profesores y espero que os guste el contenido. Disfrutad del programa. A ver, resumen de la parte mía y ahora Paco vamos a hacer una cosa conjunta. Pero bueno, lo primero, que el alumno active. Activar lo que ha dicho Paco, un par de horas antes de la competición. Lo hacen todos nuestros jugadores y es prioritario para dar todo desde el hoyo 1. Porque hay mucha gente que empieza a rendir a partir del 4. Eso lo vemos todos los días. Entonces, los 3 primeros son para calentar. Exacto, entonces eso, primero Y ahí activación. puede pasar de todo. Esto, como soléis hacer entender a los alumnos, la importancia de lo que ha hablado Paco de las curvas, de cómo trabaja nuestro organismo. Hay mucha gente que compite mejor a las 12, hay gente que compite mejor a las 3 y gente que compite mejor a las 8. Yo, por ejemplo, mis mejores encuentros las hago temprano, Paco. Me gusta madrugar, y como madrugo otros los días 6 y pico, pues como me tengo que salir a las 4 de la tarde estoy fastidiado, porque estoy habituado a levantarme muy temprano y me cuesta el rendimiento. Entonces, sí, pero aparte de eso cada uno tiene su ritmo propio, pero sí que es importante que muscularmente lo trabajes las 2 horas antes. Para que cuando tú llegues, por ejemplo, si a las 8 es cuando mejor rinde y juega a las 8, a las 6 tendría que estar activando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo a las 8 que a las 10. Entonces, a lo mejor a las 10 es su hora perfecta, pero si tú le haces la activación, lo adelantas. Lo adelantas y consigues que desde el primer momento estés en un buen rendimiento muscular. Las zonas de temperatura, que no es lo mismo jugar en verano. Yo en verano, por ejemplo, estoy caliente rapidísimo por el calor del ambiente, y en invierno me duele todo, Paco, pero bueno. Por eso hay que hacer más, pero la temperatura ambiente no influye, o sea, no te dice que tengas que calentar o que no. O sea, el calentamiento es una rutina, lo tienes que hacer siempre, siempre. Puede ser más intenso o menos intenso, dependiendo de la temperatura, pero hacerlo siempre. No sobre todo los chicos dicen, pero ¿para qué voy a calentar si hace calor? Es que no es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es calor y otra cosa es el calor interno de calentar y activar la musculatura y el organismo. Después de activación, lo hemos dicho, el calentamiento previo, no empezar dando bolas. Tenéis todos los vídeos que os hemos mandado donde tienes todo. Y sí creo que es importante ahora dejaros claro de forma rápida, aunque en el nivel 2 vais a ver la ponencia, que va a ser conjunta, porque va a ser todos los fallos de swing, los test que hay que hacer, el cómo corregirlo, meter la parte de sensomotor, que es una pasada, que es cómo trabajas primero el físico, cómo trabajas el técnico, pero sí creo que en esta certificación 1 tenéis que saber perfectamente cada test, sobre todo las cosas fundamentales. Entonces, lo primero que Paco os va a decir de forma rápida, vamos a decir test a test. Empezamos primero con el El primero es el de inclinación pélvica, que es primero cómo se coloca el jugador delante de la bola. Valoras cómo coloca la espalda, si tiene postura en S, o sea, curva en la zona lumbar o está neutro, y luego cómo se mueve sin usar el cuerpo, solo con el abdominal, cómo mueve la inclinación pélvica, hacia atrás y hacia adelante. Entonces, con eso valoras qué capacidad tiene él de controlar la pelvis. ¿Qué pasa? Si le tenéis, por ejemplo, un jugador ya con posición C, pues los movimientos del cuerpo van a ser mucho más lineales. ¿Por qué motivo? Porque esa postura hace que el movimiento sea más recto. O sea, de tendencia a jugadores más basculados con swing de más de 2 planos. Entonces, si tú la postura es en C, pues ves ese movimiento. Si después ves un jugador que tiene una postura en S, con una curva muy marcada, pues vais a ver que está bloqueado y va a tener problemas de giro. Si después veis que no tiene capacidad de mover la pelvis, pues vais a ver que tiene muchos problemas de la postura del cuerpo en el momento del impacto. Porque esa postura es fundamental. El jugador que no es capaz de hacer así, pues cuando pega la bola, pues o empuja hacia afuera,
o cruza los hombros, entonces es fundamental el tema de la parte baja, ¿vale? En la parte de cómo se mueve su pelvis. Y luego los dos de disociación, tanto la parte de abajo como la parte de arriba, de que tú seas capaz de mover la parte baja sin que se mueva arriba o la parte de arriba sin que se mueva abajo. ¿En qué afecta esto? Cuando eres capaz, cuando no eres capaz de mover los hombros sin mover las caderas, automáticamente tienes problemas de giro, porque en la subida el orden de los movimientos pasa de manos, brazos, tronco, caderas y piernas, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no eres capaz de disociar los hombros, tienes que utilizar más las caderas, los rangos de movimiento van a ser más desde abajo. También vemos que, sabéis que todos los jugadores tienen que girar al menos 90 grados. Si tú ves que al final pues no tiene disociación de la parte alta, pues vas a ver que tiene que utilizar mucho más las caderas para completar el giro. Pero ¿qué va a pasar después? Que le va a costar desgirar todo lo que ha girado. Después, en el segundo que os dice Paco, no disociar la parte baja de la parte alta, afecta la secuencia del desgire. Sabemos que en la bajada el desgire se inicia con la parte baja del cuerpo. Si yo disocio, puedo utilizar la parte baja y que los hombros mantengan la dirección. Si yo no disocio, cuando muevo la parte baja, muevo la parte alta, entonces automáticamente ya cruzo la línea. Por eso todos los jugadores que no saben disociar tienen que jugar con la bola más al pie derecho. ¿Por qué motivo? Porque como la bola esté centrada o adelantada, siempre van a cruzar la línea. ¿Vale? Luego el de la sentadilla, que es el que os he dicho que da información de partes de tobillos, rodillas, caderas, estabilidad central, la extensión dorsal, los hombros, todas estas te da mucha información del jugador. O sea, una persona, por ejemplo, que cuando va a hacer la sentadilla empieza a adelantar el palo, por ejemplo, que el palo arriba empieza a bajar y adelanta el palo, pues son personas que con los brazos arriba tienen dificultades. Luego van a hacer un poco la pérdida de postura, porque cuando quiere subir el palo va a perder la postura, porque no es capaz de estar arriba. Tanto en la subida como en la bajada, todo lo que son pérdidas. Sabemos la importancia de mantener los ángulos del cuerpo para ser consistentes. Si tú no eres capaz de mantener unos buenos ángulos de cuerpo, pues lógicamente hay que hacer variables de compensación en la bajada. Todas las pérdidas de postura hacen que el ángulo de ataque no sea el correcto. Es verdad que el cuerpo pierde postura cuando pega la bola, es evidente que la pierde, pero es una pérdida pequeña, no hay unas pérdidas de grandes de movimientos de plano, ¿vale? Luego, por ejemplo, el de manos-pies, lo mismo, todas las personas que no pueden doblarse hacia adelante, pues tienen problemas también pueden tener problemas de pérdida de postura. O las personas que tú también cuando haces el ejercicio, que veas que el movimiento es desde las caderas. Si es una persona con postura en C, el movimiento lo va a hacer desde arriba. Entonces ahí ya se va viendo qué dificultades tiene. Si tiene una postura en C, pues tendrá un problema de extensión dorsal, con lo que ya influye pues todo, en la subida de brazos, la rotación de la parte alta. Y en la postura inicial, uno le puede ver supernatural colocado así y decir otro, Kiko, si yo me coloco así no puedo subir el palo. Bueno, igual yo no bajo más de aquí, yo soy muy poquito flexible. Pues bueno, pues tengo un swing de dos planos claramente, evidentemente. Vale, luego, por ejemplo, el de la rotación de hombros. O sea, tú haces la rotación externa de hombros, tienes dos partes, de pie y en postura de gol. Puedes tener muy buena rotación externa de pie, pero luego te colocas en postura de gol, ¡pum!, y te encuentras que has perdido movilidad. Claro, tú vas a estar en postura de gol, luego ya estás perdiendo movilidad, pero ¿por qué la pierdes? Por las que las escápulas hacen así, porque no tienes una estabilidad escapular para mantenerte y que gire bien en su sitio. Entonces, pues eso ya tienes una dificultad al hacer la rotación externa, pues tendrás que hacer algo para colocar el palo. En el caso de la derecha, pues veréis jugadores que suben muchas veces con el codo volador y sobre todo vais a ver que son jugadores que pegan siempre por fuera del plano. Si tú no eres capaz, esto ocurre en la bajada eso tiene que hacer así. Si tú no eres capaz de hacerlo, vas a pegar siempre por el exterior. O sea, vas a pegar por fuera de la bola, solo por la limitación de aquí. Y después en la bajada pasa lo mismo. Si es el izquierdo, vais a ver jugadores que pegan con el codo, jugadores que tienen tendencia a pegar una bola muy abierta, jugadores que tienen la tendencia a pegar golpes de pull, jugadores que les cuesta pegar un draw natural, jugadores que les cuesta pegar una bola bajita y al draw por la derecha. Entonces, todo eso también vemos que afecta directamente. A ver, nosotros como trabajamos juntos siempre, ya pensamos muy rápido. Esto es habituarse. O sea, él ve un test y me mira y yo he visto el test y ya sé que esto no lo va a hacer. Pero eso os digo, que el primer día no nos costaba. A él no, porque es preparador físico, pero a mí como técnico me costaba, evidentemente. Es verdad que con los años
y de hacer muchos informes juntos, pues hemos aprendido a tener esa unión, y la tendréis que tener vosotros aquí en la cabeza. Y con el nivel 2 vais a flipar, porque el nivel 2 te decimos exactamente los fallos y cómo hacer todo. ¿Qué más nos quedan? ¿Dorsales? Como el de equilibrio, por ejemplo. Bueno, el de equilibrio es vital. O sea, el que tú tengas propiocepción, que sepas cómo estás colocado en todo momento, pues te influye en todo, en la coordinación, en el ritmo, en el equilibrio, en todo. Aunque poner solo un ejemplo, la semana pasada tuve un alumno, que desde aquí le mando un muy fuerte abrazo, porque seguramente me esté viendo en el canal, se me cayó 2 veces dando un golpe. Ha estado 5 años sin jugar, le han operado la espalda, tiene problemas de equilibrio. Entonces, ¿cómo le voy a hacer yo un movimiento? Él claro, se queda parado. ¿Cómo no se va a quedar parado si no tiene equilibrio? No le puedo, si no tiene un equilibrio estático, ¿cómo va a tener un equilibrio dinámico? No, pues no se va a mover. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo con él es trabajarle con un preparador físico toda la parte física. Ya a partir de la semana que viene, que hemos dado 2 clases nada más. La primera se me cayó y no pudimos dar clase, el otro ya le vimos. Y ya a partir de la siguiente, la primera media hora, es trabajando con un preparador físico todo el tema de equilibrio, para poder trabajar el equilibrio. En el swing de golf el equilibrio es básico. O sea, básico. Y el equilibrio dinámico más todavía. Luego el de dorsales, el de subir los brazos para arriba, se hace contra la pared y se pone un palo en la zona lumbar. Entonces, lo que os he dicho antes, que según cómo se mueva el jugador, si suelta el palo, pues sabes que para hacer el swing pierde la estabilidad central. Y si cuando sube ya no puede subir y dobla los codos, pues es que le está tirando tanto el dorsal que no puede subir. Luego, depende cómo falle, ya tienes que trabajarlo de una forma o de otra. Pero eso influye también en el swing, el mito de brazo izquierdo recto, que es una tontería. Brazo izquierdo recto en la subida. Un jugador que tenga un acortamiento dorsal, es imposible que lleve el brazo izquierdo recto. Lo puede llevar hasta esta posición, pero si quiere seguir subiendo, si tiene limitación dorsal, no puede, tiene que hacer así. Lo importante es que esté estirado al lado. Tiene que hacer entonces, Kiko, porque yo tengo bastante... Tiene que encoger por narices, tiene que encoger el codo. Porque si no, para colocar el palo tendrá 2 opciones, lo que ha dicho Paco antes. O se levanta o hace ángulo inverso de espalda y viene para allá para completar la subida. Yo, por ejemplo, tengo un acortamiento dorsal y mi brazo se me ve un poquito encogido en la subida. ¿Cuándo no se ve encogido? Cuando hago un swing corto. Si hago un swing corto, mantengo el radio, pero si no, se me encoge, no pasa nada. No pasa nada, tengo un acortamiento dorsal. Pero sí tengo que saber, o hago un swing corto, o si quiero hacer un swing más completo, tengo que dejar que esto flexione. ¿Vale? Después luego a cuello. Luego de las rotaciones, rotaciones. de la parte baja, el que tú gires rotación interna y rotación externa, que es lo que os he dicho antes, que en el swing se hace rotación interna y externa de la otra, de la derecha, por ejemplo, si giras a derecha, interna de la derecha, externa de la izquierda. Y cuando vas al lado contrario es interna de la izquierda, externa de la derecha. Entonces, el que tú puedas rotar o no, tengas una buena rotación, pues te puede hacer que vayas más a movimientos laterales, más hacia adelante. Los sway, mucha gente que hace sway lateral o slide en la bajada, todos los desplazamientos laterales están relacionados con estos test. Todos los problemas de giro y desgiro están relacionados con este test, con los dos, tanto de una pierna como de otra. Luego tenéis el de la rotación con el palo atrás, que está sentado y rota, entonces ahí mides la rotación que tiene el jugador en la parte dorsal, ¿vale? Y ya sabes si tienes limitación, comparas derecha con izquierda y ves que si rota bien a los 2 lados, pues no hay problema, pero si no, si rota más a un lado que otro, pues ya va a haber un problema o bien para la subida o bien para el fin. Rotaciones para allá, subida, rotaciones para allá, desgire. En el tema de esos test, porque ese test el que se ve claramente, si veis un jugador que tiene muy poquito rango de giro, pues tenéis que ayudarle con su cadera, con su rodilla, hasta con su tobillo. Por eso hay mucha gente que con la subida levanta hasta el tobillo, no pasa nada. Hay que girar un mínimo para que el palo golpee de atrás. Luego tenéis el de los glúteos. Por ejemplo, el de los glúteos es clave. O sea, tanto glúteo como abdominal es importantísimo en el swing. Son los que dan la estabilidad en la parte central. Y ahí con un glúteo débil, pues puedes fallar todo. Para los lados, para adelante, el levantarte, todo. Hablamos que el rey es abdominal o los glúteos. El rey y la reina. Exacto, yo tengo un rey grande, duro y una reina mucho más grande. O sea,
Los glúteos abdominales son importantísimos. Y después nos Pero falla. hay otros que son los de las muñecas, el del cuello. Muñecas, importante cuando analizamos la biomecánica de los jugadores, analizamos la biomecánica normalmente de parte baja, el orden de movimientos de la parte baja con relación a los hombros, el brazo y a la mano. Y después también analizamos mucho la muñeca, muchísimo. Entonces aquí vemos que hay muchos jugadores que son de manos y es importantísimo ver los rangos de movimiento. Vemos que hay gente pues, que suelta el palo cuando sube, pero porque el rango de movimiento de muñeca es menor. Vemos que hay gente que la abre y eso al final muchas veces es un tema físico. Entonces ver los rangos de movimiento en la mano son no importantes, importantísimos. Nosotros analizamos mucho la forma de mover las manos. Muchos jugadores son de manos y es importante. De hecho, hay un sistema, el Hand Motion, que solo está enfocado a cómo se mueven las manos. Son sensores que se ponen nada más en la muñeca y funcionan de maravilla para mejorar al alumno. Además, el cuerpo reacciona a las manos. Si la mano la pones abierta, el cuerpo reacciona de una forma. Si la mano la tienes cerrada, el cuerpo reacciona de una forma. Entonces, el tema de movilidad, que muchas veces le vemos a un alumno que tiene falta de movilidad de manos y decimos, coño, es que los test no los pasa, están limitados. Y automáticamente, si por ejemplo yo no puedo hacer este rango, pues voy a hacer así en la subida, voy a encoger. Si yo no tengo la capacidad de mover así, que es una posición del backswing, voy a tener que hacer así. Eso es lógico. ¿Vale? Y además las manos van cambiando. En la bajada yo hago así. Tengo que poner la mano en esta posición. Si no puedo, pues si la tengo en esta, va a venir el palo más de esta forma. Hay que verlo. Por último, un cuello. Y luego el del cuello, pues igual. El cuello es ver la rotación que tiene y con la inclinación, y entonces dependiendo de eso hay un momento en el swing en el que se produce. El movimiento este y este es este. Entonces, si tú tienes un problema de cuello, de rotación de cuello, de movilidad de cuello, te puede influir en la rotación de los hombros. O sea, la cabeza hay que moverla tanto como la flexibilidad del cuello. Si un jugador tiene una flexibilidad enorme de cuello y columna, pues puede hacer un giro manteniendo muy bien los ángulos y manteniendo muy bien el cuello, pero como los test no lo pase, va a hacer así. Hay mucha gente que mejora muchísimo mirando hacia atrás, porque libera la cabeza y automáticamente pues esa falta de movilidad de cuello afecta. O sea, esto que hacemos así, es que estamos en el impacto así, o así en la subida. Pero a la hora de trabajarlo, es importante que sepas si el problema está aquí o el problema está aquí, en la rotación de hombros. Porque entonces tú puedes estar trabajando en la rotación de hombros, pero resulta que el problema lo tiene en el cuello. Y entonces no gira navajas de aquí. Pues entonces al final va a estar influido en el movimiento, en el gesto, va a estar influido todo. Entonces por eso es importante lo que os he dicho, crear un mapa del jugador, un mapa físico del jugador. Y todavía... Madre mía, todo lo que hay que estudiar. Hombre, claro, y no te imaginas si nos metemos ya en visión deportiva, lo que afecta a todas estas cosas, el cómo... Bueno, es que, a ver, al final, el golf no nos lo acabamos, no dejamos de aprender. Pero sí tenéis que tener el conocimiento de muchas cosas. Y yo os digo, o sea, lo mejor que podéis tener, preparador físico. Te ayuda muchísimo. Y si no, por lo menos tener vosotros un conocimiento básico para poder trabajar con los alumnos. Que después ya veréis, os diréis, es que noto cuando vienen del preparador físico media hora. Es que lo noto porque se mueven bien. ¿Vale? Entonces, lo que un poco que os quede así claro desde la parte física con lo que hemos visto hoy es la activación, que es importante activar sobre todo para competir. Es importante activar 2 horas antes, que los ejercicios de activación, yo utilizo estos, pero que se pueden adaptar a cualquier persona si no puede, o sea, el cuerpo llega mucho más suelto. En el momento que llegas al campo de golf, no poner directamente a dar bolas, sino hacer estos ejercicios claves que os he dicho, que sería el calentamiento, que son 5 minutos, 10 minutos, pero que sí que tú actives y le des al cuerpo información de lo que va a tener que hacer luego, y que calientes esa musculatura y ese gesto. Control de la alimentación y la hidratación, que eso ya lo veremos en el segundo nivel por el campo. Y luego ya pues a la hora ya vuestra de clase con el jugador o de trabajo con el jugador, valorarle, importantísimo. Valorarle para saber de dónde viene. Si viene de la parte física el problema, o simplemente no viene de la parte física, pero tiene un problema técnico, que eso se arregla ya desde la técnica.
Hola amigos, ¿cuántas veces os encontráis en el campo un golpe que no sabéis ejecutar porque no sabéis la técnica y echáis de menos a vuestro profesor, a ese amigo que os da los consejos? En definitiva, echáis de menos tener un buen caddy. A partir de ahora podéis llevar de caddy a Kiko Luna. He creado una aplicación web a través del móvil donde tengo todos los vídeos de las diferentes situaciones que os encontréis en el campo. La aplicación es muy sencilla, iréis navegando por una serie de menús y saldrá un vídeo automático de menos de 40 segundos diciéndote el golpe que tienes que pegar y la forma de ejecución. Al final, si sabéis la técnica, es fácil hacer un buen golpe, pero en cambio, si no sabéis la técnica, es mucho más difícil hacer una buena ejecución. Con el caddy virtual estoy convencido de que vais a mejorar vuestro score y aparte, a base de utilizarlo, aprenderéis muchísima técnica. Lo podéis utilizar tanto en el campo de juego como en el campo de prácticas. Lo importante es que tengáis los conceptos claros para pegar ese golpe que queréis dar. Señores, ya sabéis, si queréis mejorar vuestro golf y queréis llevar a Kiko Luna de caddy, contratar el caddy virtual en mi página web en kikoluna.com, que seguro que no os arrepentiréis y mejorará vuestro score. Un fuerte abrazo y nos vemos en los campos de golf.